El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Buenos días, Panamá. Hoy es domingo, 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, día en que todos deberíamos estar celebrando el domingo de carnaval, pero la pandemia nos tiene encerrados, José, Sí, amigos televidentes. un domingo de carnaval diferente, un Diferente, domingo de muy carnaval diferente. también del Día del Amor y la Amistad totalmente diferente, Fernando, pero es parte de la situación que estamos viviendo y vamos a ir aprendiendo para ir de buena manera hacia esa nueva realidad. Bueno, una nueva realidad que pasa por la llegada de las vacunas. Y esa debe ser la noticia de esta semana que arranca mañana. La llegada masiva de vacunas, la ministra de Relaciones Exteriores, América Moines, el lunes, pues dijo que después entre el 15 y el 17 deben estar llegando ya un nuevo y un gran embarque de vacunas. Por eso nuestro primer invitado es el doctor Eduardo Ortega. Doctor, como siempre, bienvenido a Next Noticias. Feliz domingo. Llegada masiva de vacunas. Sí, esperamos que sí. Nos los confirman hoy o mañana, así que vamos a poder saber el número exacto. Recordemos que hay un compromiso del productor de entregarnos 450,000 menos las 12,000 que nos llegaron inicialmente antes del fin del mes de marzo. Así que ellos van a estar entregando progresivamente cada semana una cantidad. No sabemos exactamente, no creo que valga la pena dividir 450,000 entre las semanas que nos quedan, pero esperamos un número importante y eso es crítico. El flujo continuo de vacunas es importante para tener ese ritmo de vacunación de un número importante de panameños para poder impactar los brotes que estamos teniendo o la situación pandémica en la que vivimos. Doctor, eso respecto a Pfizer, pero no olvidemos que Panamá va a tener 3 proveedores adicionales, además de esa petición que ha hecho el ministro de Salud para que la vacuna Sputnik también esté en este grupo que va a vacunar a los panameños. ¿Qué pasa con el resto de los laboratorios a los cuales Panamá le ha comprado o va a comprarle vacunas? Es posible que tengamos hasta 5, ¿no? Recordemos que tenemos ya el acuerdo firmado con Pfizer, tenemos el acuerdo con AstraZeneca, se está discutiendo el tema de Johnson & Johnson. COVAX tiene un portafolio de 9 vacunas. Y de esas 9 vacunas hay 7 que están en desarrollo clínico, así que alguna de las 7 nos va a llegar. El compromiso actual a través de COVAX es que nos va a llegar una vacuna de AstraZeneca, pero ellos tienen en el portafolio otras vacunas. Tienen Moderna, tienen Novavax, tienen Pfizer, tienen AstraZeneca, y ahí no escogemos. Ahí nos van a dar la vacuna que ellos tengan disponible de acuerdo a los arreglos que ellos logren. Ellos están intentando obtener 2,000 millones de dosis de vacunas a lo largo del año 2021. Y además, como tú bien mencionas, se está en conversaciones para obtener la vacuna Sputnik V y estamos a la espera de que nos contesten si tienen disponible, cuál sería el ritmo de entrega y cuál sería el costo de la vacuna por dosis. Bueno, una semana donde se va a poner a prueba lo que se ha dicho siempre. Panamá es un país que está acostumbrado a vacunarse, es un país que ha superado epidemias tan complicadas como la fiebre amarilla o la malaria, pues el sarampión y la viruela, el polio, pero esta es una nueva realidad donde hay que vacunar al universo completo. ¿Cómo va a ser y cómo será ese procedimiento? Esta vacuna es diferente a todas las otras vacunas que hemos utilizado, ¿no? Yo creo que tú tienes varios componentes importantes en la estrategia. Ya tienes un plan, ya has probado la logística, ya las enfermeras han probado un poco cómo se maneja la vacuna, sabemos los tiempos, sabemos que tenemos tiempos limitados, pero tú tienes varios componentes. Un componente crítico es que el productor nos suministre las dosis de vacunas adecuadas.
Sí. El segundo componente es que nosotros realmente logremos vacunar a las personas que necesitamos vacunar. Recordemos que tenemos que vacunar entre el 70 y 80% de la población para obtener esa inmunidad colectiva que nos va a ayudar a proteger a aquellos que todavía no se han vacunado y que va a interrumpir de alguna manera los casos de COVID-19 que vamos a estar teniendo. Ahí quiero interpelarlo, doctor, porque, Sí. es decir, estamos consiguiendo una inmunidad de rebaño vacunando al 70% de la población, pero no estamos vacunando a menores de 18 años que representan entre el 30 y 40% de la población. Es decir, ¿cómo hacer para tener esa inmunidad de rebaño cuando hay una parte importante de la población que es la que pues más sale a la calle, más va a lugares masivos y regresa a los hogares, que no va a estar vacunada? Sí, hay cosas buenas, ¿no? Yo te diría que una de las vacunas está aprobada por arriba de 16 años, las otras vacunas por arriba de 18 años, y lo que sabemos hoy, cada día sabemos un poco más de cómo este virus se comporta. Hoy sabemos, por ejemplo, que los niños, aunque se infectan, no tienen la misma presentación clínica y no tienen el mismo grado de severidad. Claro. De hecho, hay datos muy recientes de Suecia, por ejemplo, en donde realmente la frecuencia de infección en las escuelas fue bastante baja. Creo que tenemos otra información que nos va a ayudar, por ejemplo, a saber en qué momento vamos a poder abrir las escuelas. Pero volviendo a lo que tú dices, lo que esperamos es que los padres de estos niños estén vacunados, que los adultos alrededor de estos niños estén vacunados y que nosotros no infectemos a esos niños y vamos a tener que vacunar en algún momento entre 12 y 15, que es lo que tú mencionas, los adolescentes un poco más rebeldes, que si bien no se enferman de gravedad, pueden transmitir la enfermedad. Ya hay estudios, hay un estudio por lo menos concluido en ese grupo de edad de la compañía Pfizer, y ya hay otras compañías estudiando ese grupo entre 12 y 16 años de edad. Pensamos que vamos a poder tener datos de eficacia en ese grupo de edad pronto, y eso nos va a ayudar entonces a decidir ese grupo cómo lo protegeríamos. Doctor, el otro elemento que te decía de los tres componentes es la población. Claro. ¿Sí? Nosotros tenemos que empujar, pero tenemos que jalar. Nosotros pensamos que la logística está lista, la hemos probado, pero ahora tenemos que atraer a las personas para que vengan a vacunarse. Si no tenemos esos tres componentes bien aceitados, bien en línea, por más que tengamos dosis de vacuna, por más que los centros de vacunación estén listos, si la población no viene a vacunarse, eso nos va a enlentecer. Necesitamos acelerar, hay que probar el sistema. Yo soy de la idea que hay que incrementar el número de personas vacunadas cada semana, comenzar con un número por semana e irlo incrementando progresivamente hasta que veamos cuál es la velocidad máxima que podemos lograr. Y yo espero que esa velocidad máxima que podemos lograr nos permita rápidamente llegar a ese 70 a 80, diría yo, Fernando, ¿no? Ahora, con lo que sabemos un poco de las variantes, es posible que necesitemos un poquito más del 70%. Doctor, pero por ejemplo, si vemos Israel, pero en Israel ya hubo un impacto con 25% de la población vacunada. Pero Israel no es que necesite llegar al 80 ni al 70. Israel tiene una particularidad que por su condición de Estado rodeado de enemigos, es decir, la obediencia civil ahí es mucho mayor que en el resto del mundo. Panamá, por ejemplo, tiene a su favor que siempre hemos tenido índices altos de votación, lo que significa que la gente tiene ese deber cívico y sabe acudir masivamente a las escuelas al día de las elecciones. Porque lo que nos explicó el presidente hace unas semanas es que este sistema va a utilizar las escuelas como centros de vacunación masiva. Recuerda que vamos a comenzar con grupos prioritarios, ¿no? Claro. Ya comenzamos con el sector salud, vamos a seguir con las personas mayores de 60 encamadas, vamos a continuar con las personas discapacitadas mayores de 16 años, después los trabajadores esenciales de primera línea, mayores de 60, crónicos y así progresivamente. Cuando lleguemos a aquellos entre 16 o más que no tienen enfermedades crónicas, el grupo poblacional general, ahí vamos a implementar la vacunación en las escuelas. Es posible que lo hagamos un poco antes y que estemos, de hecho las escuelas están identificadas, las escuelas están comenzando a prepararse, creo que es una muy buena estrategia. Como tú dices, la gente se verifica para votar, la idea es que te verifiques para vacunarte y que vayas a esa escuela que va a estar identificada y sepas el día, la hora
Claro. y el lugar en donde te van a vacunar. Doctor, hablando de las características de la vacuna, la de AstraZeneca ha tenido muy mala prensa en estos días, sobre todo midiendo su eficacia a mayores de 65 años. Es decir, ¿cómo va a ser la distribución de estas vacunas? Porque cada una tiene una característica de trabajo distinta dentro de nuestro organismo, pero también alguna ha funcionado mejor en grupo etario que la otra. Sí, a ver, Fernando, los estudios clínicos son diseñados de alguna manera por cada compañía Sí. para desarrollar su producto y los estudios son un poco diferentes cada uno. Las compañías decidieron desarrollar vacunas que evitaran el COVID sintomático. ¿Eso qué significa? Leve, moderado, severo. Cuando vamos a ese grupo de esas tres sintomatologías en las vacunas, hay diferencias en porcentaje. Sin embargo, cuando te vas a enfermedad severa, que es lo que en realidad las vacunas son desarrolladas para evitar o deberían ser desarrolladas para evitar, Sí. todas tienen una eficacia altísima, cercana al 100%. No hay vacuna que evita enfermedad 100%, pero todas estas, cuando ves las tablas dicen 100%. Yo diría cercana al 100% cuando analizas enfermedad severa. El tema de AstraZeneca tienes razón. Lo que sucede, Fernando, es que los estudios de las dos vacunas en los Estados Unidos que se licenciaron fueron estudios muy grandes y fue un solo estudio, 30,000 o 40,000 personas en un solo estudio. El caso de AstraZeneca fue un poco diferente porque AstraZeneca tenía 4 estudios que estaban realizándose al mismo tiempo. Había un estudio en Brasil, había 2 estudios en el Reino Unido y había un estudio en Sudáfrica. Ellos analizan esos estudios juntos y cuando tú haces eso, tú tienes que de alguna manera ajustar la información. Cuando vimos eso y fuimos a ver los mayores de 55 años de edad, el número de personas mayores de 55 años de edad no era lo suficientemente grande para que uno pudiera decir la vacuna es eficaz en ese grupo de edad. No es que no funcione, no es que sea insegura, pero sabemos por la inmunogenicidad, Fernando, cuando te vacunan y produces anticuerpos neutralizantes, que en ese grupo de edad la respuesta inmune es igual a otros grupos menores. Entonces, por eso es que algunos países han dicho, yo no voy a vacunar con esta vacuna personas mayores de 65 años de edad. No porque cause una contraindicación de seguridad. No había datos suficientes en esos 4 estudios. ¿Qué tenemos ahora? Hay un estudio en Estados Unidos de 30,000 personas con esta vacuna de AstraZeneca que tiene 25% de la población por arriba de 65 años de edad. Ese estudio ya reclutó los sujetos. Estamos esperando que en las próximas semanas esa información la sepamos y no tenemos que tomar una decisión en este momento. Lo que sí te puedo decir es que la Agencia Europea de Medicamentos, el Reino Unido y la Organización Mundial de la Salud, basada en la información de datos de fase 1, 2, fase 3, eficacia e inmunogenicidad, han aprobado esta vacuna sin límite de edad superior. Y nosotros hemos aprobado de acuerdo a cómo la Agencia Europea de Medicamentos aprueba las vacunas, sin límite de edad superior. Sin embargo, las vacunas no van a llegar al mismo tiempo, Fernando. ¿Sí? Primero van a llegar las vacunas de Pfizer. Ahí vamos a darle la segunda dosis a aquellos que le dimos la primera dosis a partir del 20 de enero y posteriormente pensamos que las vacunas de AstraZeneca, pensamos que nos tienen que confirmar todavía, van a llegar en algún momento del mes de marzo. Para entonces vamos a estar vacunando con la vacuna de Pfizer y cuando nos lleguen vamos a tener los datos de Estados Unidos y vamos a poder utilizarla basado en la información combinada de Estados Unidos y los otros estudios que te mencioné. Doctor, José Luis Ríos está con nosotros, doctor. ¿Qué tal, doctor? Le saluda José Luis Ríos. ¿Cómo estás? Doctor, México va a empezar a vacunar con, valga la redundancia, vacuna de 2 farmacéuticas chinas. Panamá ya va a descartar completamente eso. Y 2, ¿cuáles han sido las secuelas que han podido dejar estas vacunaciones en los primeros pacientes en nuestro país? Sí, ninguna vacuna está descartada. La estrategia que se siguió en Panamá fue intentar conseguir el mayor número posible de vacunas lo más rápidamente posible. Lo segundo era que las vacunas estuvieran autorizadas por una autoridad regulatoria de referencia internacional, una autoridad estricta cuando analiza las vacunas. Por ese motivo, nosotros esperamos un poco a que la información de las vacunas en China
y de la vacuna en Rusia progresara, porque ellos decidieron utilizar la vacuna antes de terminar los estudios de fase 3. Hoy en día tenemos datos de la vacuna Sputnik V de Rusia, que tiene datos de eficacia excelentes, comparables a los datos de Pfizer y de Moderna, y que tiene datos de seguridad excelentes, y que hay datos de Argentina, donde ellos han vacunado un número importante de personas, donde no se ha observado nada diferente a lo que las otras vacunas han mostrado en otras partes del mundo. No se va a descartar. Si la vacuna china se afilia a COVAX, por ejemplo, y la OMS le da ese aval de calidad que requerimos, no va a haber ninguna limitación. Igual, la vacuna rusa ha ido progresando. Sabemos, por ejemplo, que ya se ha aprobado en un número importante de países. Ya un país europeo la aprobó, Hungría la aprobó. Eso es importante porque Hungría forma parte de ese bloque de 28 países en Europa que tienen un sistema regulatorio bastante estandarizado. Eso facilita. Una vez que ellos sometan su dossier regulatorio, y esto es importante, ¿no? Un estudio de investigación publicado no es igual a un dossier regulatorio. Un estudio de investigación son 15 páginas, es un solo estudio. Sí. Un dossier incluye estudios preclínicos, estudios clínicos de fase 1-2, estudios clínicos de fase 3 y la producción de la vacuna. Cómo se produce, cómo se garantiza la calidad. Yo creo que eso se va a cumplir con la vacuna rusa pronto. Yo estoy totalmente convencido que una vez que esa información se reciba y se cumpla con el compromiso y se revise, no va a haber inconvenientes para utilizar la vacuna, porque por lo que hemos visto tiene excelente calidad. ¿Qué hemos observado en Panamá? Bueno, tenemos 12.441 personas vacunadas en Panamá, en todas las provincias, personal de salud. Los síntomas que se han observado son los mismos que hemos observado de otras vacunas. Algo de dolor de cabeza, algo de malestar general, dolor muscular, fatiga. Ha habido algunos episodios alérgicos en personas. 2 de esos episodios se presentaron muy rápidamente después de la administración de la vacuna. Eso no es raro. Estamos revisando porque para poder considerar las anafilaxias tiene que cumplir con una serie de requisitos que los define un grupo que es el grupo de Brighton. Pero en Panamá no hemos tenido nada diferente a otros países. Ahora, solamente hemos vacunado 12.441 personas. Cuando comencemos a vacunar un número más grande de personas, vamos a poder entonces consolidar esa información y compartir esa información con la comunidad, porque eso crea confianza. Yo he visto las bases digitales, Fernando y Carlos, y esas bases digitales son muy robustas. Sí. La persona llega a vacunarse, hay una enfermera preparando la vacuna, hay otra enfermera vacunando, hay una persona que se encarga de la trazabilidad, que va a escanear la cédula, va a escanear el vial para que se pueda ligar la cédula de la persona con el código de barra del vial de la dosis que esa persona va a recibir. Sexo, edad, localización geográfica, toda esa información está en esa base de datos. Si esta persona desarrolla un síntoma, por ejemplo, asociado a COVID-19, se cruzan las bases de datos y nosotros sabemos inmediatamente que hay una persona que fue a probarse, a buscar el diagnóstico, que fue vacunado, como ocurrió recientemente, que compartimos las 42 personas que habían desarrollado COVID-19 después de haberse vacunado con la primera dosis. Doctor, 2 cosas. Esta semana se dio algo inédito en todos los 11 meses que llevamos de pandemia. Costa Rica nos pasó en, bueno, casi 10.000, más de 10.000 casos activos, más que Panamá. Ellos han recibido la vacuna. La pregunta es, ¿cree que la vacuna también sirva para darle confianza a las personas y vengamos una tercera ola, es decir, masiva, debido a la llegada masiva de vacunas? Totalmente, Fernando. Yo creo que si recordamos de nuevo, sacando el tema de Israel, que entiendo totalmente lo que mencionas, nosotros tenemos un sistema de vacunación centralizado. Tenemos gran experiencia, tenemos una logística creo que adecuada. Pero si tú revisas los datos de Israel, cuando ellos habían vacunado 25% de la población, ya habían notado que había una reducción de hasta el 33% de la enfermedad. Y en la medida que fueron progresando, el impacto de la vacunación en Israel fue dramático. Ahora, ellos andan el día de hoy en 67%, 70% de población vacunada, ¿no? Todo un récord.
Hay Claro. muchas cosas que tenemos que aprender de Israel. Yo creo que en la medida que agarremos un ritmo adecuado de vacunación, que vacunemos la mayor cantidad de días posibles de la semana y que nos pongamos una meta de vacunación diaria y semanal y mensual, nosotros vamos a poder impactar la pandemia. Recuerda, Fernando, que el primer objetivo es que no se colapse el sistema de salud. Claro. Creo que vacunando al resto del personal de salud lo vamos a lograr. El segundo objetivo es evitar muertes. Y vacunando a las personas con enfermedades crónicas y mayores de 60 años de edad lo vamos a lograr. Y el tercer objetivo es impactar la pandemia. Y para impactar la pandemia, yo espero que cuando tengamos 30% de la población vacunada, 40% y así progresivamente, vas a comenzar a notar una disminución del número de casos que estamos observando. Pero primero evitar muertes y evitar el colapso del sistema de salud. Doctor, por último, quiero aprovechar porque usted viene exactamente del mercado o de este grupo de los laboratorios. ¿Se tiene un estimado de cuánto costó la investigación a estos grandes laboratorios para llegar a esta vacuna? Es una excelente pregunta. Tienes razón, Fernando. Yo trabajé 15 años como director de investigación de vacunas para América Latina, para un laboratorio farmacéutico. Lo que sabemos de las vacunas previas es que desarrollar una vacuna al estilo viejito, al estilo antiguo, tomaba entre 500 y 1.000 millones de dólares. ¿Sí? Ahora estamos en el siglo XXI. Claro. Tenemos tecnologías mucho más ágiles que nos permiten acelerar. Sin embargo, son tecnologías nuevas. Y si vemos los números, la última vez que yo lo revisé, Fernando, había una inversión de más de 10.000 millones de dólares en Warp Speed, que es la iniciativa de los Estados Unidos en Norteamérica. Y si no recuerdo, te voy a mencionar el nombre de un solo laboratorio, creo que era la compañía Novavax, que tiene una proteína recombinante. Le habían dado 1.600 millones de dólares para desarrollar la vacuna que ellos estaban estudiando. El costo más alto de estas vacunas, Fernando, está en la parte de los estudios clínicos en seres humanos. Ahí es donde se invierte la mayor parte del dinero. La parte inicial, donde el investigador está entendiendo la molécula, donde está estudiando modelos animales, donde está en estudios pequeños, no es tan cara. Una vez que tú quieres hacer un estudio de 30.000, 40.000, 60.000 personas en 5, 6, 7 países, en cientos de sitios de investigación, con investigadores y personal de grupos de investigación, es gigantesco, ¿no? Yo te diría que para Novavax la inversión fue 1.600 millones de dólares. No creo que haya sido muy diferente para Pfizer, Moderna y las otras compañías. Es muy grande. Hay que invertir en investigación. Sin embargo, ¿cuál es el costo de la pandemia? Claro. La última vez que yo vi el costo de la pandemia, si estoy en lo correcto, todavía era entre 37.000 y 50.000 millones de dólares semanales. O sea, estaba en el orden de trillones de dólares. Con que tú abras la sociedad y la economía una semana antes, un mes antes, te puedes ahorrar una cantidad de dinero, una cantidad de sufrimiento, una cantidad de impacto social y de salud pública muy grande, Fernando. Por eso es apretar el acelerador, que tengamos los 3 componentes: vacunas, logística, personas viniendo a vacunarse, es crítico. Doctor, vamos a tener un grave problema con los docentes, porque ellos no quieren recibir a los estudiantes o que las clases sean presenciales o semipresenciales sin que ellos estén vacunados. Sin embargo, todavía no se ha realizado un estudio en menores de 16 años. ¿Qué posibilidades hay o qué recomendación da usted como experto a estos docentes que se oponen a la clase de manera semipresencial para los próximos meses? A ver, los docentes van a ser vacunados en la fase 2. En la etapa 2B, si estoy en lo correcto, aquí recordando de memoria. De nuevo, hay estudios publicados ya, múltiples estudios publicados. Yo me refería hace un rato al estudio en Suecia, donde estudiaron un número muy grande, creo que eran más de 160.000 chicos de diferentes grupos de edad en las escuelas, y no hubo creo que hubo 2 casos nada más fatales y no hubo muchos casos severos, y no hay una transmisión de los niños hacia los profesores.
Hay datos más recientes que indican nuevamente que los niños, aunque se infectan, no lo transmiten de una manera adecuada porque los niños no tienen los mismos receptores que el virus utiliza para entrar a los niños, no tienen la misma concentración de receptores. Por otro lado, los niños tienen un sistema inmune muy ágil y ese sistema inmune permite que estos niños, aunque se infecten, no se enfermen. Otra cosa importante es, tenemos otros coronavirus respiratorios. Recordemos que estamos hablando de estos 3 coronavirus, en particular este que causa enfermedad muy grave, pero hay otros 4 coronavirus que circulan normalmente todos los años, estacionalmente. Los niños se infectan cada año, cada 2 años, y de esta manera los niños tienen una inmunidad cruzada que los protege. Yo le diría a los maestros y profesores que primero los vamos a vacunar. Segundo, hoy en día hay evidencia bastante robusta que teniendo las condiciones adecuadas, de la densidad adecuada de estudiantes en la escuela, para que esto permita un distanciamiento entre los estudiantes, que los estudiantes tengan su cubreboca y que nosotros tengamos un sistema de vigilancia en donde aquel niño que esté sintomático no vaya a la escuela a trabajar. Claro. Puede ser semipresencial, se puede alternar los niños en la escuela. Es bastante seguro el día de hoy, por la información científica que se tiene, de que las escuelas pueden abrir y puede ser semipresencial, pero claro, podemos discutirlo. Yo creo que es un tema de información, es un tema de discusión. Esto es dinámico, cada vez se está generando más información, pero lo que estamos viendo en las últimas semanas es que la información nos indica que podemos abrir las escuelas con seguridad y que no va a haber una transmisión o un grado de incremento. Porque, ¿qué nos temíamos? Que se pareciera a la influenza. ¿Qué sucede con la influenza? El niño lo transmite a otros niños, claro, lo transmite al adulto. En este caso, no parece ser similar. Así que creo que vamos a poder hacerlo. Y vacunando a los maestros van a estar seguros y los niños van a estar seguros. Así es. Doctor Eduardo Ortega, director de Senacid, director de este proceso de vacunación que debe empezar pues, con fuerza esta próxima semana. Vamos a información comercial, porque nuestro siguiente tema es el tema económico y esta rebaja de calificación de Fitch, no solamente a la deuda soberana panameña, sino también a 3 de las empresas de nuestro sistema logístico, ENA, Tocumen S.A., que pierde su grado de inversión en el Canal de Panamá, y a los grandes bancos de la plaza. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Qué implica? ¿Y cuáles van a ser sus consecuencias después del cambio? Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 14 de febrero y una semana trágica. Yo creo que no hay otra forma de definirla. Lo ocurrido con esa baja calificación de Fitch Ratings, no solamente de la deuda soberana panameña, sino también de 3 de las empresas estatales más importantes. ENA, el Canal de Panamá y Tocumen S.A., que pierde su grado de inversión. Además, una rebaja también de calificación a toda la plaza nacional. Sobre este tema me acompaña ahora Alicia Jiménez, ella es economista. Doña Alicia, bienvenida a Next Noticias. Muy buenas, gracias por la invitación y estamos aquí para entendernos y hacer un poco de docencia al respecto de lo que ha sucedido en esta semana, una más catastrófica. Una más. Bueno, le doy la bienvenida también al ingeniero Guillermo Ruiz. Memo, bienvenido. Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien todos en sus casas. Doña Alicia, ¿se sabe cuánto cuesta esta rebaja globalmente, tanto a la deuda panameña como a estas 3 empresas? ¿Cuánto puede ser la factura que tengamos que pagar de la deuda que han incurrido estas 3 empresas nacionales, como lo son el Canal de Panamá, ENA y sobre todo Tocumen? Muy bien. Primero que nada, vamos a hacer una aclaración puntual de lo que realmente significa la rebaja del grado de inversión soberano del país, en donde evidentemente que sabemos que es prácticamente causado por los efectos de la pandemia en la parte de las entidades públicas y que los bancos van a tener un impacto en la economía y
causado por la pandemia, básicamente. Todos sabemos que 10 meses de paro del sector productivo va a afectar inmediatamente las finanzas públicas. Evidentemente, y hay que verlo con un punto de vista no tan pesimista, pero sí con un punto de vista en donde es una alerta muy fuerte del sector financiero internacional hacia Panamá, en donde nos advierte que si no tomamos los pasos pertinentes en torno a nuestra economía, a la recuperación y a la reactivación de la economía, pues nosotros vamos a caer más. Claro. En este momento, las 3 empresas que usted apunta, en donde han sido como arrastradas por la baja del grado de inversión soberano, a que ellas también tengan un efecto negativo en cuanto al posicionamiento de grado de inversión internacional, es precisamente causado por la baja de la movilidad interna y externa. Entonces, yo siento que cada una de ellas tiene su característica particular, su escenario particular, y vamos a ir una a una. El Canal de Panamá tenía 3 puntos por encima de la baja del grado de inversión país nuestro. Por lo tanto, sí, le han bajado el grado de inversión, pero todavía está positivo. Correcto. Pero dependemos de toda la logística, no solamente a lo interno, sino internacionalmente. Eso por un lado. Por otro lado, ENA Master Trust y ENA Norte, sabemos por qué realmente han sido afectadas. El grado de circulación de tráfico por cada uno de estos corredores ha bajado dramáticamente, lo cual implica un costo para las empresas en términos también del repago de sus respectivas obligaciones. Y en el caso de Tocumen S.A., pues es evidente, uno de los sectores más golpeados, no solamente en Panamá, sino a nivel internacional, ha sido el turismo y sigue siendo el turismo y seguirá siendo el turismo en la medida en que no se mitigue el problema de la contaminación, la pandemia y el nuevo brote de nuevas cepas. Todo esto tiene que ser conjugado para nosotros poder hacer una evaluación seria, coherente de lo que está sucediendo con Panamá. Pero Panamá tiene una imagen muy buena a nivel internacional y eso no lo podemos negar, independientemente que a lo interno de nuestro país nosotros sintamos que definitivamente carecemos de un plan estratégico para reactivar y recuperar la economía. Es que ahí es donde quiero llegar, doña Alicia, porque pareciera que esta es la semana donde a nuestra Cenicienta la carroza se le convirtió en calabaza. Y correcto. 15 años de expansión resulta que se nos fueron de las manos o se nos vino abajo como un castillo magnífico de naipes. Correcto. Pero nosotros tenemos que ser serios en nuestras evaluaciones. A ver. Y cuando digo serios en nuestras evaluaciones es que debemos, para evaluar esta situación, debemos evaluarlo de una manera objetiva y no tanto política en este momento. Sí. Objetivamente, nosotros sabemos que Panamá ha estado creciendo de una manera extravagante, con nichos de mercado sumamente atractivos y hemos sido atrevidos en la parte de los negocios internacionales, lo cual ha implicado que Panamá esté siendo visto siempre como un grado de inversión, una atracción de inversión extranjera directa. Y vamos a seguir siéndolo, siempre y cuando nuestro gobierno en turno estén haciendo lo correcto frente a la economía doméstica. Ahí es donde entramos porque pareciera que no hay políticas de Estado y que nosotros, no la hay. 30 años de expansión, 30 años de, sobre todo los últimos 10 años que han sido, o por lo menos los últimos 15 años, sobre todo del 2000, ese periodo que va del 2004 al 2014, pues récord de crecimiento de 2 dígitos. ¿Y dónde está el resultado de todo eso? Es decir, no solamente estamos hablando de estas 3 empresas, estamos hablando
del centro financiero, sobre todo en la que tiene que ver de cara al país, sino que también estamos hablando que se inicia el diálogo del Seguro Social con la premisa de que también tiene números rojos y también tiene un futuro más negro que blanco. Bien, yo diría que yo no puedo casar el problema de la Caja del Seguro Social, que es estrictamente interno, de falta de transparencia, de falta de credibilidad por parte de todos nosotros hacia la administración de la institución y frente a estos otros, estas otras inversiones que están ahora mismo en problema en torno a que ha bajado el grado de inversión. Yo quisiera dejar la Caja del Seguro Social por fuera de este análisis que estamos haciendo frente a la baja del grado de inversión de Fitch and Rating, y no solo de Fitch and Rating, porque ya nosotros teníamos en octubre del año pasado una baja de grado de inversión por Standard & Poor's también en calificación soberana, pero no nos había afectado tanto como nos está afectando ahora, y quizás ahora porque ya nosotros tenemos los números de cómo se comportó la economía del año 2020 al 2021, en donde el Producto Interno Bruto tuvo una dramática caída de 60.000 millones a 50.000 millones. Sí. Aparte de eso, la relación deuda-PIB está en un 68%. Y hagamos un poquito de docencia, ¿qué es lo que quiere decir esta relación deuda-PIB? Cuando usted va al banco a pedir un préstamo, a usted le hacen una relación de cuántos son sus ingresos y cuántos son sus compromisos de deuda. En el momento que usted rebasa el 70% de lo que usted gana en deuda, usted ya comienza el banco a decir, un momento, tengo que tener un stop, tengo que saber de dónde vas a sacar tus ingresos para que me pagues lo que me estás pidiendo prestado. Claro. Y eso es lo que hacen las calificadoras. Las calificadoras lo que hacen es analizar cómo se comporta el presupuesto de la nación, que tiene que ver con los ingresos tributarios, y cómo se comporta la balanza de pago del país. Por eso es que estamos evaluando a estas empresas que tienen carácter internacional porque generan divisas. Claro. Pero tengo que agregar algo. En este momento, es parte de lo que tenemos que hacer objetivamente. La caída del dólar norteamericano frente a enfrentar su problema interno de pandemia, de la cantidad de muertos y de toda la desaceleración acumulada que ha tenido Estados Unidos, ellos han estado imprimiendo dólares masivamente para poder colocar dinero fresco en la calle y colocarlo en bonos, en venta de bonos, y han llevado la tasa de interés de la Reserva Federal prácticamente a cero. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que el dólar se ha colocado en un nivel mucho más barato, ha favorecido algunas economías latinoamericanas y en especial esto puede favorecer hasta cierto punto a la economía nacional, a la economía de El Salvador y a la economía ecuatoriana, que estamos dolarizados. Porque un dólar barato facilita nuestras exportaciones. Lo que tenemos que hacer, o sea, hay un escenario, un entorno internacional que nos puede favorecer. El problema es qué estamos haciendo, y bien usted me pregunta, ¿qué hay a lo interno? Pues a lo interno no hay un plan estratégico transversal que nos permita realmente llegar a una estrategia que permita que a lo interno haya la correspondiente reacción de los sectores productivos del país para que nosotros aprovechemos coyunturas internacionales que se van a presentar frente a lo que nosotros podemos ofertar. Claro. Entonces, hay un nivel aquí estratégico. Los pilares ahora mismo tienen que ser, y no nos llamemos engaño, la logística. Tenemos que meternos a integrar el resto de la República de Panamá sectorialmente, productivamente, a la economía nacional, y tenemos que propiciar, gracias a Dios acaban de aprobar la ley de agroparques, hace rato teníamos que haber hecho esto, claro, porque tenemos que entrar realmente a producir con valor agregado en este país. Nosotros tenemos que cambiar el modelo de crecimiento y desarrollo económico de este país. Así es. Este es el momento. Los momentos de crisis nos hacen a nosotros repensar, recabar
y llevarnos a establecer nuevos rumbos dentro de la economía nacional. Eso es lo que ha sido históricamente cada vez que en los ciclos económicos, tanto en los picos como en las bajas, nosotros tenemos que reaccionar y llegar a nuevos modelos económicos. Así es. Eso es lo que considero yo. Y ahora mismo, yo lo único que veo por parte del gobierno es una lista de obras, de infraestructuras, pero no veo la correlación entre una y otra. Así es. No veo la parte de estrategia transversal, que es lo que nos puede llevar a nosotros a mediano y largo plazo a posicionarnos nuevamente en los niveles de crecimiento, no tan altos como los teníamos, porque yo no creo en esos tipos de niveles de crecimiento. Sí, yo creo en los niveles de crecimiento conservadores, claro, que nos podamos mantener. Sí, que no calienten la economía. Doña Alicia Jiménez, un placer como siempre escucharla. Voy a información comercial. Cuando regresemos del tema internacional, llega el ingeniero Guillermo Antonio Ruiz, Alonso Correa, con nosotros después del cambio. Seguimos con más de Entre Línea y vamos a tocar el tema internacional. Vamos a hablar sobre cuáles han sido los países perdedores en esto de la pandemia. Para hablarnos sobre el tema nos acompaña Alonso Correa. Buenos días, Alonso. Buenos días, José Luis. Feliz domingo a todos. Pues, y es que en cualquier guerra hay perdedores. Y en esta guerra sanitaria no va a ser la excepción. Claro, ya estamos viendo ejemplos de la victoria de la humanidad frente al virus, como Israel. Pero lamentablemente, y a pesar de que todos deseamos que el único derrotado sea este virus, pues no va a ser así. Y va a haber países que van a sufrir durante tal vez una década los estragos que está causando la pérdida tanto monetaria como de vidas actuales. ¿Y quiénes van a ser los verdaderos perdedores en esta pandemia? No va a ser Estados Unidos, porque esta crisis monetaria ya se ha vivido tanto en la economía de Wall Street como en la economía federal de los Estados Unidos. No es Rusia, porque se ha visto que, a pesar de que le falta mucho por avanzar, está tratando de alcanzarle el paso a los países que están alrededor, China y la Unión Europea. China, a pesar de que el malestar social que ha vivido desde el 2019 le ha costado ciertos puntos de apreciación internacional, han tenido una economía bastante firme y que avanza a buen paso. Entonces, ¿quién queda? ¿Quién es el verdadero perdedor de esta pandemia? Pues Europa. Europa, la Unión Europea, los países europeos, el viejo continente, es el verdadero perdedor. Un continente que, además de que ya antes de la pandemia, previo a esta catástrofe vírica en la que nos hemos envuelto, ya tenían un problema de baja natalidad y alta mortalidad. Se les estaban vaciando las ciudades. Con esto van a tener todavía menos personas. Y también, además, y por una segunda vez, van a ser el continente que más va a sufrir la crisis monetaria por este tipo de sistema mixto que no termina de cuajar y que además ha perdido uno de sus mayores pilares, que es Inglaterra. Pero, ¿por qué Europa? Además de todo, porque son socios comerciales con Estados Unidos, tienen ciertos acuerdos con Rusia. China, a pesar de que ha tratado de meter sus tentáculos, no ha logrado desestabilizar la economía europea. ¿Por qué Europa es el gran perdedor? Primero, porque fue el primer continente en caer por culpa del virus, sorpresivamente antes de Asia. En Asia, cuando habían países cerrados como China, Corea del Sur, Japón, el resto del continente llevaba los primeros casos de una manera bastante tranquila. En Europa, al contrario, cayó Italia, cayó España, cayó Francia y todo el continente se volvió un caos. Los primeros países en lograr salir, como Alemania, regresaron al cierre hace poco, y ahora con la entrada de las nuevas vacunas se va a ver que van a estar desangrando dinero para tratar de pagar estas dosis que tratan de utilizar rápidamente. Pero además de Europa, el gran perdedor, y lamentablemente ha sido el gran perdedor de las últimas décadas, va a ser África. Porque África,
además de todo el desastre humanitario que se ha causado el último siglo en ese continente, África lleva importando y exportando con Europa durante muchísimo tiempo. Y es China, que ya tiene el control de casi 31 de los países africanos, la que va a tomar esta oportunidad de que Europa se retraiga en el continente negro para colapsar el sistema económico africano y llevar su nuevo colonialismo a otras fronteras, salir de Asia y entrar a las puertas de América y a las puertas de Europa. Y vamos a ver si Europa sale de este bache y vuelve a surgir como un fénix de sus cenizas. Pero hasta entonces solo podemos opinar acerca de lo que va a suceder. Para eso tenemos al ingeniero Guillermo y a José Luis. Regresamos con ustedes. Así es, Alonso, porque Guillermo, Alonso nos ha llevado por varias naciones, por varios continentes, para ver quiénes son los que han perdido en esta lucha, en esta batalla contra el coronavirus, y vemos que nos centramos casi es en el tema económico, que nuestro país, Guillermo, no escapa de esa realidad. Mira, hay un tema geopolítico que brillantemente ha traído Alonso y la verdad es que me alegra mucho porque este es un tema del que se habla poco y nos afecta increíblemente. Nosotros somos un punto estratégico del comercio y todo lo que pase en Asia es problema nuestro. China, como acaba de decir Alonso muy bien, prácticamente ha colonizado África. Y yo no tengo ninguna duda de que eventualmente China va a imponer su sistema económico en África, un continente que está creciendo en población rápidamente, sobre todo de la manera exponencial que crecen países como Nigeria, que para nosotros, igual que nos imaginan los europeos, aquí en América pensamos que África pues, es un continente lleno de países con extrema pobreza, calles de tierra, pues selva, y muchas de las ciudades africanas son tan grandes como la de Panamá o quizás algunas más. Y hay una infraestructura importante, lamentablemente rodeada de una pobreza extrema muy grave. Pero el tema es que el continente asiático no es tan sencillo como lo pintan. La propia China está rodeada de enemigos. India, Corea del Sur, Japón, Taiwán, a veces Singapur. O sea, no son países que te la ponen fácil a China. Y por eso China tiene que invertir tanto dinero en su esquema militar. Y lo está haciendo y lo ha hecho muy bien. Y por eso las islas artificiales que han construido en el Mar Amarillo, no solamente para encargarse de ir en la avanzada de Taiwán, sino para venderle al resto de estos países que acabo de describir, que no se van a quedar de brazos cruzados si le impiden llevar adelante su comercio internacional y terminar la famosa ruta de la seda 2. El caso de India, pues, se ha enredado en sus propios problemas. Su gobierno ultraconservador, si bien es cierto, tiene problemas con China, tiene más problemas internamente, su mercado tecnológico pues se ha estancado y los problemas con Pakistán normalmente están por ahí. La situación en Asia siempre es complicada y lo mismo en lo que los ingleses le llaman el Medio Oriente y que nosotros lo hemos comprado. La estrategia con la que se encontró Benjamín Netanyahu, que amablemente le pasó Donald Trump, que tampoco la tenía, y fue casi una casualidad, esto de lograr que la mayor parte de los países a su alrededor reconocieran al Estado de Israel ha caído bien a Israel, pero mejor a los propios países que no se llevan bien con Irán. Irán es el corazón de todo esto. Irán es el verdadero desestabilizador del mundo. Irán es el país que provee asistencia a países forajidos con gobiernos aupadores del terrorismo, como es el caso de pues, el propio Palestina, que no es un país, o el Líbano, por ejemplo, y que de ahí exportan eso a América Latina. Sí. Y que ahí vemos cómo participa Venezuela en todo esto. Ahora, ¿dónde queda América Latina en todo esto? Pues queda, como siempre, rezagado al vagón de atrás de los Estados Unidos. Y más temprano, pues, nuestra economista invitada hablaba de la fortaleza del dólar, como a veces iba en contra de nosotros mismos, pero a veces la debilidad del dólar nos ayudaba en los temas de exportación. Pero hay un tema más del que se habla poco, y es la posibilidad de que el gobierno cubano o desgobierno cubano decida finalmente adoptar un sistema económico tipo China. ¿Qué va a traer eso? Va a traer un país completamente libre que permitirá a todos estos países europeos que tengan
estén ávidos de mano de obra barata, aterrizar en Cuba, hacer zonas francas con mano de obra calificada, barata, cercana, y a unos cuantas millas del puerto de Sabana, a unas cuantas millas del puerto de Nueva York, y teniendo el canal de Panamá solo como ruta de paso. Exacto. Entonces, Cuba se va a convertir en el hoyo negro de la economía de América Latina, no de Centroamérica y del Caribe, de América Latina, donde países como Panamá, si no nos ponemos la pila, que por cierto no lo estamos haciendo, vamos a convertirnos solamente en un paso y vamos a ver los barcos pasar, ir, y nuestros puertos, por ejemplo, se van a volver absolutamente irrelevantes, porque yo para qué voy a estacionarme en Panamá si me puedo estacionar en Cuba y tengo Sabana y tengo Miami y tengo Nueva York ahí mismo. Sí. Y puedo llenar Cuba de aeropuertos, todo trayendo capital extranjero. Lo único que tiene que hacer la satrapía cubana es cambiar el modelo económico y hacer el ejemplo de China, mantener una dictadura férrea. ¿Por qué? Porque el resto del mundo le ha dado la espalda a los derechos humanos. Y esa es la verdad. Y se ha entretenido en los problemas entre los palestinos e Israel, que por cierto, la cumbre, la Corte Interamericana de la Haya, pues ha hecho un exabrupto del que podemos hablar en otro programa. Pero ahí vemos cómo el mundo va a cambiar. Y ojo, esto no estoy hablando dentro de 30, 40 años. Estoy hablando de 5, 6 años. Así de rápido van a ser los cambios, porque estas pandemias traen eso, traen cambios acelerados, no solamente en la economía, sino en la geopolítica. Y se nota en el impeachment 2 que le están haciendo a Donald Trump. Es todo un sainete para evitar que Kamala Harris se enfrente a un candidato fuerte en el año 2024. ¿Por qué? Porque el país se está desmoronando en cuanto a muchísimos temas y que evidentemente le van a pasar factura al gobierno de Joe Biden. O sea, lo que decía Alonso es completamente cierto. Europa está en un camino decadente donde solo los más fuertes, los países escandinavos, Alemania y uno que otro por ahí, Suiza, pues van a sobrevivir. Y los otros, ya se nota la convulsión política, España, Portugal, Francia, ya se nota. Y además, esa aceptación que han tenido estos países en medio de la pandemia de migración de África, los está empobreciendo. Y eso ya se había dicho anteriormente, iba a ser un problema. Les doy un ejemplo. La Fórmula 1, que puede parecer banal. La Fórmula 1 cada vez está más compitiendo más en países latinoamericanos, Medio Oriente, Asia. ¿Por qué? Porque los estrategas que están detrás de todo esto son personas que ponen mucho dinero en juego y no van a hacer una inversión a largo plazo en lugares donde pues las ganancias son exiguas. Así que se están yendo a los lugares que ellos han notado que va a haber expansión económica en un futuro medio o largo. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces, estos pequeños factores hay que darle seguimiento. Tristemente, países como Panamá no tienen un Consejo de Relaciones Exteriores claro, no tiene un grupo de monitoreo económico claro que asesore al gobierno nacional, y todas estas cosas le están pasando por el frente, mientras que pensamos que el Canal de Panamá siempre va a estar ahí. Yo les quiero decir una cosa, los buques post-Panamax que no pasan por el Canal de Panamá, sí pasan por el Canal de Suez, y donde haya puertos suficientes en Cuba, calado hay ya, donde haya puertos suficientes en Cuba, no van a necesitar pasar por el Canal de Panamá y van a convertir irrelevante la ruta. Y eso sí es a medio plazo, y yo sé que dentro de la administración del Canal de Panamá lo saben y lo reconocen. Claro. Y de hecho, por eso siempre se habló de una segunda expansión del Canal de Panamá, pero la situación geopolítica ha cambiado completamente y tenemos, como decía la economista que presentamos, de que estudiar un modelo económico, porque la situación de Asia va a cambiar. Hay 2 grandes megaproyectos para ricos de todo el mundo en Tailandia y en Singapur. Y hay muchísimos latinoamericanos, y por ahí hay uno muy famoso que se ha mudado a Hong Kong, con todos los problemas que hay. ¿Por qué? Porque se llevan bien con el régimen chino. Claro. Así que esta situación es importante y me alegra mucho que Alonso la haya tocado primero. Así es. ¿Qué nos espera esta semana, José? Bueno, Fernando, además de los carnavales. Que estamos así, celebrándolo de una manera diferente. Bueno, expectativa por la llegada del segundo cargamento de la vacuna Pfizer. ¿Qué día van a estar nuevamente en nuestro país? ¿Y desde cuándo se van a aplicar esa segunda dosis a los que ya se aplicaron la primera? Además, entramos en tiempo de cuaresma, Fernando, también.
Ya el miércoles de ceniza, suspendidas las actividades del Cristo Nazareno de Atalaya, y conocer el martes el RT, el índice reproductivo efectivo del virus, y cómo anda la evolución del mismo y cómo va el comportamiento por diferentes provincias. Así es. Feliz Día de la Amistad a todos. Gracias por su audiencia. Recuerden, este programa se retransmite a las 4 de la tarde por KW Continente. A todos que pasen unos felices carnavales en casa, pero recordando los buenos y grandes tiempos de carnavales pasados y los carnavales que han de venir. Tengan cuidado con la operación retorno, así que usted manténgase pues en la sintonía de esta casa Next Noticias y de KW Continente. Feliz domingo, mañana 6 en punto de la mañana. Les espero en Next Noticias edición matutina. Mañana.